con el doctor Javier Bedoya de Neyri para que nos amplíe esta información. ¿Cómo está, doctor Bedoya? Muy buenos días, bienvenido a Litoral. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, estamos tratando los peruanos en este momento a pocos días, a 28 días, estamos prácticamente a 30 días, del 28 de julio, un mensaje a la nación y también la reforma política. ¿Qué es lo que sugiere usted para que tanto el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo para echar a andar este proyecto y que la nación salga ganando? Mucha tolerancia, mucha tolerancia. A ver, veo que la Comisión de Constitución está haciendo su trabajo, está debatiendo, está invitando a las personas correspondientes, tanto del Ejecutivo como especialistas, para debatir los proyectos de ley que han sido presentados por el Ejecutivo. Algunos de ellos ya han sido aprobados a nivel de Comisión de Constitución y pasarán al Pleno antes del 25 de julio que acaba la legislatura para que sean aprobados. Ahí creo que está haciendo bien la Comisión de Constitución. Algunos proyectos de ley han sido modificados en algunas partes, tiene un poco de contenido también de insumo de parte de los congresistas, y por lo que veo el Ejecutivo todavía no ha dicho nada al respecto, y espero que sea tolerante respecto también de los puntos de vista de cada uno de los integrantes de la Comisión de Constitución. Ahora, falta todavía debatir un proyecto de ley que para mí es el fundamental, que es el de las elecciones internas, de cómo se van a realizar las elecciones internas de los partidos políticos. Ese es un tema en el que creo que no hay consenso respecto al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, y creo que de alguna manera va a marcar el derrotero de lo que finalmente va a ser la reacción del Ejecutivo. Pero lo cierto es, mi estimado Gilberto, es que el Ejecutivo tiene que también ser un poco tolerante respecto de las cosas que se aprueben. Él no puede tampoco imponer al Congreso de la República que las cosas se aprueben tal cual fueron presentadas. El Congreso puede modificar los proyectos de ley, puede inclusive archivarlos o los puede aprobar tal cual fueron presentados. Por eso, como cuando yo empecé la exposición, le mencioné que lo que acá tiene que haber es tolerancia y mucho diálogo entre ambos poderes del Estado. Esto se va a desencadenar y se va a saber el 25 de julio, así que hay una tensa calma por el momento. Tolerancia y madurez de la clase política, don Javier Bedoya, a efecto de que el Perú salga ganando, por supuesto, ¿no? Así es, correcto, totalmente de acuerdo. Yo creo que el Congreso está dando lo suyo, yo espero que el Ejecutivo esté a la altura de las circunstancias y diga, bueno, efectivamente los proyectos han sido aprobados en su mayoría, o casi todos, algunos han sido aprobados con algunas modificaciones, estoy de acuerdo, pero finalmente han sido aprobados, y eso es lo importante. Yo creo que el Congreso está dando muestras finalmente de que está trabajando y va a cumplir con los plazos que le ha dicho al Ejecutivo, o que le dijo al Ejecutivo que iba a cumplir, ¿no? Que es antes que terminar esta legislatura, que se ha ampliado hasta el 25 de julio, porque normalmente la legislatura termina el 15 de junio, o sea, ya debió terminar, pero la han extendido hasta el 25 de julio, lo cual demuestra de alguna manera que el Congreso está en esa línea, ¿no? De eso se trata. Ya la Comisión de Constitución ha aprobado sobre el número de firmas para que los partidos políticos puedan intervenir en los comicios futuros. Pero también hay lo que se ha manifestado es sobre la elección de nuevos cuadros, que se está generando, porque hay prácticamente personas enquistadas por tantos años en la cúpula que no permiten la maniobrabilidad de gente de nuevos cuadros, Javier, ¿no? Así es. Mire, nosotros en el Partido Popular Cristiano tenemos un sistema de elección parecida al que se está proponiendo, que es un militante, un voto. Es decir, los militantes que estén inscritos en el padrón del partido son los que van a votar y eligen a sus candidatos. No es la mejor fórmula, creo que es la más democrática, no es la mejor fórmula porque también se desnaturaliza en el camino, porque es usada por determinados candidatos que tienen algún tipo de poder adquisitivo y empiezan de alguna manera a manipular ese padrón y los votos que puedan encontrar en ese padrón, comprando votos, movilizando votos, o sea, esas cosas se dan y se ven. Y te estoy hablando de un sistema que es un militante, un voto, o sea que van a votar solamente los militantes del padrón. Imagínense usted si va a votar todo el país por unos candidatos de unos candidatos de unos partidos en particular. Entonces esto va a ser manipulado perversamente desde mi punto de vista por quienes quieren de alguna manera tener algo que decir respecto de un partido político. Es decir, si yo no quiero que usted postule por el partido X o quiero cerrarle el paso a usted, yo simplemente agarro, movilizo gente y
la llevo a votar para que vote por el candidato contrario y lo saco de carrera. O si soy partícipe de otro partido y creo que usted tiene alternativas y me puede ganar, también hago lo mismo para sacarlo de carrera. Entonces, está muy bonito en papel, en la teoría, este proyecto de ley, pero la realidad del país no es la realidad de Estados Unidos. Y esa es la verdad. Y yo creo que acá esta comisión que se ha encargado de ver los proyectos de ley que se han presentado son muy capaces, muy inteligentes, muy teóricos, pero no están tocando o no están tocando pie con la realidad. O sea, no están tocando piso, y eso a mí me preocupa porque finalmente, si tú presentas un proyecto de ley de esta magnitud, de esta naturaleza, que involucre la vida interna, la vida partidaria, y no has militado en tu vida en un partido político, tampoco puedes estar presentando proyectos de ley como si fuéramos los partidos políticos un globo de ensayo, ¿no? Claro. Estamos hablando con Javier Bedoya de Negri, hijo de Javier Bedoya de Vivanco y nieto de Luis Bedoya Reyes, un paradigma, una persona ejemplar de la democracia peruana, un exalcalde de Lima, donde muchos criticaban sobre el Tampón y Mirepel, lo que resultó hoy, ¿no? Una gran integración para la Gran Lima, ¿no? De Lima a Chorrillos. Y estamos hablando de una persona que está defendiendo la democracia porque su abuelo fue así, y su padre continúa, y él continúa con esa senda de lo que es el respeto y respeto a la democracia. Y deben salir nuevos cuadros, y usted está de acuerdo, no le pregunto, don Javier Bedoya de Negri, si está de acuerdo con el voto preferencial. Yo estoy en contra del voto preferencial. Yo creo que finalmente el partido se tiene que hacer realmente responsable de los cuadros que presenta. Y en función de una elección interna totalmente democrática, se debe elegir finalmente quiénes son esos cuadros que se presentan. El partido tiene la capacidad de presentar a sus mejores cuadros, y la militancia tiene que también tener su propia responsabilidad de elegir a esos cuadros en el orden que ellos consideren que deben presentarse. El voto preferencial ha demostrado, primero que nada se ha demostrado de que solamente un 20 o un 15% del electorado lo usa. Es decir, cuando uno va a votar por el Congreso, son solamente 15 o 20% quienes marcan un número o escriben un número por el cual quieren que voten. Normalmente, te estoy hablando un 70%, un 80% no ejerce el voto preferencial. Entonces, en la práctica, el voto preferencial no está siendo utilizado correctamente y en su totalidad. Segundo, esto se ha demostrado que finalmente la gente que entra al Congreso cree que ha entrado por sus propios votos y no porque el partido finalmente le dio un espacio y lo promocionó, lo cual también hace que haya mucho transfugismo porque uno cree que ha llegado ahí por sus propios méritos y no por el partido político, y se siente con la libertad de hacer lo que le da la gana y de tomar sus propias decisiones porque no se siente de alguna manera identificado con el partido, sino con el electorado que lo llevó a que consiguiera un curul. Entonces, yo creo que el voto preferencial lo que ha hecho en la práctica es destruir de alguna manera a los partidos políticos y la democracia interna de los partidos políticos. Entonces, si estamos hablando de cambiar el sistema de elección de candidatos internos, también tenemos que hablar de eliminar el voto preferencial, porque si queremos darle esa responsabilidad a los partidos políticos y que estos demuestren que tienen algún tipo de simpatía electoral, hay que darle pues también esa posibilidad de poner a sus mejores cuadros, los cuadros que el partido considere pertinentes. Entonces, al final el voto preferencial también se ha vuelto una consigna o una forma en que el candidato que tiene más plata tiene mayor poder adquisitivo, tiene mayor poder de acceso a publicidad, a medios, a hacer una campaña mucho más grande y por ende a tener una posibilidad de votos más grande. Entonces yo creo que al final no es lo que los partidos políticos necesitan. Yo creo que los partidos tienen que presentar a sus candidatos en el orden que ellos consideren pertinente y hacerse responsables, y así finalmente no le podrán los partidos políticos no podrán excusarse finalmente de la responsabilidad de haber elegido a determinadas personas para que vayan al Congreso. Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Creo que va avanzando. La Comisión de Constitución está haciendo lo suyo. Está dentro de los plazos que finalmente se habían propuesto. Bueno, finalmente el Congreso amplió la legislatura que debía terminar el 15 de junio. La ha ampliado hasta el 25 de julio justamente para poder tocar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo.
Creo que el Congreso en ese sentido está haciendo su trabajo, ha invitado también al ministro de Justicia, al presidente del Consejo de Ministros, para que de alguna manera debatan en la misma comisión. Yo creo que la cosa está caminando. Yo no sé si esto que está siendo aprobado, con algunas modificaciones respecto a los proyectos que inicialmente se han presentado, sea del todo agrado del Ejecutivo. Por lo menos hasta ahora no han manifestado nada, y espero que no esperen a último momento para patear el tablero. Pero todavía falta algo importante, que es el último proyecto de ley que van a discutir, que es el tema de cómo se deben de manejar las elecciones internas en los partidos políticos, y yo creo que ahí es donde hay mayor puntos de vista contrarios, y yo no estoy muy seguro que el proyecto de ley se vaya a aprobar o se vaya a aprobar conforme el Ejecutivo lo haya presentado. Entonces eso podría ser de alguna manera un punto de quiebre si es que el Ejecutivo mantiene esta actitud de me aprueban las cosas como yo quiero y en la forma como yo quiero, o finalmente presenta una nueva cuestión de confianza, porque no cabría otro tema. Tú no podrías interpretar de que la cuestión de confianza no se te ha dado y por lo tanto disuelve el Parlamento. Eso no funciona así, eso no es constitucional, tendría que presentar una nueva cuestión de confianza. En consecuencia, yo creo que el Congreso está haciendo lo suyo y el Ejecutivo tiene que ser tolerante y maduro en saber que algunas cosas se están aprobando con algunas modificaciones y de repente algunas otras cosas no se aprueban, pero que finalmente le han dado prioridad a sus proyectos de ley y se están aprobando estas reformas políticas que son importantes y que el Perú de alguna manera las necesita. El tema de la militancia política para mí es importante. ¿Se refiere al proyecto de ley que aún no se discute respecto al tema de las elecciones internas? Correcto. Ahí sí yo tengo mi discrepancia respecto a ese proyecto de ley. Mire, yo milito en un partido político donde tenemos un sistema no igual, que es decir, que no cualquier persona puede entrar a votar a las elecciones del partido político, en este caso el Partido Popular Cristiano, pero sí tenemos un sistema parecido, que es que todos los militantes que están en el padrón pueden ir a votar. Y esto, les soy sincero, es manipulado por algunas personas. En el pasado así ha sido, o sea, se ha visto que es finalmente tú terminas identificando a qué personas están inscritas en el padrón. Es un padrón de 300.000 personas, tú identificas quiénes están inscritos y finalmente terminas manipulando esos votos o llevándolos a votar con algún tipo de dávidas, en fin, manipulando la intención del militante respecto de una u otra candidatura. Si eso yo lo veo a nivel de mi partido político, que solamente votan los militantes, yo no quiero imaginar qué va a suceder cuando vaya a votar cualquier persona. Esto puede ser manipulado de una peor manera. Es como si usted le dijera a usted candidato del partido X, y yo de alguna manera quiero que usted no postule o no sea mi contendor en las próximas elecciones. Entonces yo finalmente movilizo a gente para que voten por el candidato contrario que está compitiendo dentro de su partido político. Y hay una otra serie de formas de manipular estas elecciones. Entonces yo creo que la intención es buena respecto a este proyecto de ley, pero finalmente no refleja la realidad del país. Y la realidad es otra. Este proyecto de ley, desde mi punto de vista, está bien para Estados Unidos, de pronto, que tiene un sistema parecido, pero el Perú no es Estados Unidos y creo que nuestra realidad es distinta. Bueno, todo depende si finalmente la Comisión de Constitución aprueba el proyecto de ley como conforme se ha presentado, y el Congreso finalmente, o el Pleno del Congreso, es el que tiene que aprobarlo, el dictamen de la Comisión de Constitución. Yo, la verdad, tengo dudas de que esto vaya a ser aprobado, por lo que he podido ver reacciones de distintos congresistas de distintas bancadas. No están de acuerdo con este proyecto de ley, porque hay mucha gente que milita en partidos políticos y sabe cómo funciona una vía partidaria, una vía de partida política. La vía interna del partido político es sumamente complicada, tiene sus propios matices, y los que están ahí de alguna manera en el Congreso lo saben, sobre todo los que vienen de partidos políticos de larga data, y creo que no están dispuestos a aprobar un proyecto de ley en ese sentido. Entonces a mí sinceramente ese tema no me preocupa, porque es un tema que finalmente se puede discutir, mejorar. Podemos estrecharlo a que de repente no sea que
cualquier persona vaya a votar por un candidato, sino los militantes, los adherentes. Es un tema que se puede trabajar y mejorar, pero no estoy seguro y no creo sinceramente que se vaya a aprobar el proyecto de ley conforme se ha presentado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero por eso, pues hay que, y eso es justamente mi punto de vista, yo creo que no hay que irnos a los extremos. Hay partidos políticos que son creados por coyunturas políticas o en torno a una persona que quiere postular, a un caudillo. Y ese caudillo finalmente maneja el partido como le da la gana, simula elecciones internas, elija a los candidatos como él quiere, o sea, finalmente es su chacra. Y eso no puede ser. Hay que institucionalizar los partidos políticos. Por otro lado, quieren presentar este proyecto de ley que me parece sumamente contraproducente para la vida política de un partido político. Entonces, en mi caso, que yo vengo de un partido político que sí es democrático, como el Partido Popular Cristiano, que sí lleva elecciones internas, que no las amañamos o que no aparentamos llevar unas elecciones internas, que inclusive son auspiciadas y vistas por la OMPE, estamos en el medio de una y otra realidad. Entonces lo que yo propongo es buscar justamente un punto medio, pero no irnos a los extremos. Pero sí, es verdad, las realidades son esas. Tenemos partidos políticos que son simplemente fachadas y que el dueño del partido político hace lo que le da la gana. A ver, por favor, dígame si en Alianza por el Progreso de señora Acuña se llevan a cabo elecciones internas. Yo no creo en eso. O si en Fuerza Popular de Keiko Fujimori se llevan elecciones internas. Yo tampoco creo en eso. Pero hay partidos políticos que no tienen dueños, no tienen nombre propio, sino los militantes son los que finalmente van y eligen a sus candidatos. Así es, puedes tener puedes tener pena suspendida y igual está sentenciado, ¿no es cierto? Sí, no tiene sentido, ¿no? Si finalmente la Comisión de Constitución ha optado porque tengas una sentencia condenatoria en primera instancia y eso sea, digamos, un impedimento para que uno pueda participar, tiene que ser en todo ámbito, o sea, no necesariamente tener una pena condenatoria con 4 años de efectividad o suspendida también por 4 años. Creo que el proyecto de ley busca de alguna manera sincerar la realidad que estamos viviendo hoy en día, donde hemos visto muchos de los congresistas actuales vienen con procesos en camino, algunos ya con sentencia, pero que eso no les impide de alguna manera postular y cuando ya están adentro se protege por la inmunidad. Pero yo creo que ese tema también pudo haber sido regulado por el tema mismo de la inmunidad, ¿no? Uno puede ser elegido y tiene procesos que viene arrastrando mucho antes de ser elegido y eso perfectamente puede ser regulado quitándole la inmunidad parlamentaria a esa persona para que sea o detenido o que prosiga su juicio mientras siga siendo congresista de la República, ¿no? O sea, el hecho de ser congresista de la República no te da de alguna manera derecho a tener la impunidad de no ser juzgado y no ser tampoco apresado en caso de que se compruebe que has cometido un delito. Entonces, yo creo que están tratando de poner por todos lados candados, pero lo cierto es que yo creo que tampoco podemos ponernos en todos los supuestos, y este es un tema que yo siempre he discutido. O sea, el tema de la reforma política está bien, podemos poner todos los candados posibles, ya lo hemos visto con la Junta Nacional de Justicia, que era anteriormente el Consejo Nacional de Magistratura, y hoy día seguimos viendo que el sistema sigue siendo perforado. Los procesos los procesos muestran de que las personas idóneas no están presentándose a estos cargos, lo que acabamos de ver con la Junta Nacional de Justicia. Los filtros no están y los candados no están funcionando y no es un tema de la legislación, es un tema de personas, es un tema de educación, es un tema de valores, es un problema de la sociedad peruana y que no se va a solucionar poniendo candado por acá, por allá. Siempre de alguna manera vamos a ver la forma de perforar el sistema. Entonces yo creo que esto viene de mucho más atrás, es un problema de la sociedad en sí, de valores, de educación, que tiene que empezar desde abajo. Pero que tampoco creamos que lo vamos a solucionar con un proyecto de ley.
Yo creo que el Ejecutivo tiene que ser tolerante. El Congreso de la República, nos guste o no nos gusta este Congreso de la República, nadie lo quiere, pero finalmente el Congreso de la República es una institución, y yo respeto a la institución, no a los congresistas con los cuales puedo discrepar, pero yo respeto a la institución, y como institución se deben respetar sus fueros. Y el Congreso de la República tiene la potestad de aprobar los proyectos de ley tal cual fueron presentados, modificarlos o archivarlos. Y en ese sentido el Ejecutivo tiene que ser tolerante con los fueros y las potestades que tiene el Congreso de la República. Y si es que los proyectos de ley no son aprobados tal cual ellos fueron presentados, el Ejecutivo creo que tiene que tener la madurez como para decir, bueno, finalmente está dentro de la prerrogativa del Congreso, y no presentar una cuestión de confianza para después forzar una disolución del Congreso. Además, yo creo que la cuestión de confianza en sí no procede constitucionalmente respecto de los proyectos de ley, por un tema muy particular, porque el presidente de la República no tiene capacidad para observar proyectos de ley de reforma constitucional. En consecuencia, no podría forzar una cuestión de confianza si es que no le aprueban los proyectos de ley conforme los ha presentado. Entonces, yo creo que por un tema político y por un tema jurídico, la cuestión de confianza no puede ser presentada si es que los proyectos de ley no son aprobados conforme el Ejecutivo los ha presentado. Sí, es verdad, y lo ha usado lamentablemente de una forma caprichosa, y yo creo que la bancada mayoritaria de Fuerza Popular ha tenido la oportunidad de hacer mucho bien por el país, de poder presentar muchos proyectos de ley que finalmente fueron los que presentaron en campaña con su candidata, pero que finalmente optó por una fórmula distinta del enfrentamiento y la confrontación, que hoy en día es la fórmula que está optando el Ejecutivo. Entonces, yo creo que efectivamente ha utilizado una fórmula caprichosa, pero finalmente está dentro de sus facultades modificar, aprobar o archivar un proyecto de ley. Y hoy en día, valgan verdades, la Comisión de Constitución, por lo que estoy viendo, está trabajando tiempo completo, está debatiendo los proyectos de ley presentados al Ejecutivo, e inclusive la legislatura ha sido prolongada del 15 de junio, o sea, de hace una semana que ya debió de terminar, hasta el 25 de julio, justamente para poder debatir y aprobar estos proyectos de ley conforme el Ejecutivo lo ha solicitado. Entonces yo creo que finalmente el Congreso está dando muestras de que está trabajando en el tema, pero tampoco hay que ser pues caprichosos por parte del Ejecutivo, por usar su mismo término, de que la cosa se quiera aprobar conforme yo lo presenté. O sea, también hay que ser un poco tolerantes tanto del Ejecutivo como del Congreso y llegar a un punto medio. O sea, finalmente en democracia trabajamos en base al diálogo, al entendimiento, no en base a la imposición, por más caprichos que hayan de un lado u otro. Preferencial. Bueno, finalmente dentro de los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo está la eliminación del voto preferencial. Yo creo que el voto preferencial, si se elimina, es porque va en consonancia con los otros proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo, que es tener elecciones internas y democracia interna. Y yo creo que el espíritu de la norma es, ok, ustedes partidos políticos se hacen responsables de los candidatos que llevan. Nosotros, el partido político, tenemos la potestad de presentar a los candidatos que querramos o que consideremos mejores para que nos representen en el Congreso. Pero ustedes, militancia o finalmente como pretende el Ejecutivo, cualquier persona de a pie, elegirán en qué orden y quiénes son esos candidatos finalmente de los que el partido pone en la baraja, son los que finalmente van a ir como candidatos fijos. Entonces, lo que se ha buscado acá de una manera es compensar. O sea, el partido político se reserva la decisión de llevar a los candidatos y la población de alguna manera se reserva la decisión de elegir quiénes son esos candidatos. Entonces es un mix de alguna manera que se ha querido aprobar. Yo en particular estoy en contra del voto preferencial. Al final creo que la persona que se elegía con el voto preferencial no tiene ningún tipo de arraigo ni vinculación con el partido, cree que ha llegado por sus propios votos
o sea, por los votos del voto preferencial. Creo que el voto preferencial tampoco es ejercido en plenitud por la población. Está demostrado que un 15-20% ejerce el voto preferencial, o sea, el 15-20% escribe un número por el cual quiere votar, el otro 70-80% no escribe nada, deja en blanco. Y finalmente, esto genera que los candidatos o los precandidatos que tengan mayor poder adquisitivo, dinero, terminen haciendo una campaña mucho más grande, mucho más beneficiosa para uno mismo y no para el partido, con el fin de obtener la mayor cantidad de votos preferenciales y ser elegido al Congreso. Entonces, esto va a generar una paridad entre los candidatos y todos van a hacer trabajar en consonancia para que entren la mayor cantidad de candidatos al Congreso, pero apoyando una lista en particular, una lista cerrada y no una candidatura propia. Mire, yo creo que 4 años está bien. Yo creo que sí debe de haber por lo menos un periodo de reelección adicional al que fue elegido uno, para que de alguna manera haya continuismo. Creo que esa sería la fórmula ideal desde mi punto de vista. En 4 años o en 5 años a nivel de gobierno local o regional es poco o no es mucho lo que se puede hacer. Yo creo que tiene que haber una continuidad y finalmente el electorado es el que tiene el poder de decidir si elige o no o reelige o no a una persona, y nuevamente no nosotros no poner candados y legislar sobre la base de coyunturas en particular. Acá lo que se quiso de alguna manera en el momento de impedir la reelección es que no hubiera más corrupción, y la verdad es que el tema de la corrupción no lo vas a combatir impidiendo que alguien se reelija. Creo que hay otras formas de combatirlas y, como digo yo, finalmente no es un tema de poner candados, sino creo que es un problema de la sociedad en sí y hay que mejorar en un tema de educación, de valores, pero bueno, es un tema aparte. Yo creo que 5 años, un periodo es una posibilidad, pero creo que lo ideal sería 4 años con la posibilidad de reelegirte un periodo adicional. Es una situación que también nos ha agarrado como partido político, es muy penoso. Yo lo he dicho públicamente, creo que las personas, en particular Lourdes Flores, tiene que aclarar este tema, dedicarse a ello en su totalidad, de alguna manera para esclarecer y explicar lo que ya ella finalmente ha explicado anteriormente en los fueros correspondientes, sea a nivel de investigación, en la Fiscalía, y demostrar finalmente de lo que hice es verdad. Yo le tengo el mayor aprecio a Lourdes, yo creo que es una persona íntegra, la conozco, me cuesta mucho pensar de que ella ha recibido dinero de Odebrecht para su beneficio. Yo conozco de su persona, sé que se ha endeudado en el ámbito personal en esas campañas, y esto lo sé desde hace mucho tiempo, con lo cual a mí me cuesta creer que ella haya recibido plata de Odebrecht para beneficio personal. Pero eso es un tema que ellos tienen que esclarecer, es un tema que no puede de alguna manera involucrar al día a día del partido. El partido tiene que seguir adelante, el partido tiene que trabajar en sus cuadros y mirar hacia adelante en los próximos comicios electorales del 21. Y en eso estamos haciendo. Yo personalmente estoy visitando los comités tanto en Lima como a nivel nacional. He estado en Arequipa el fin de semana. Pienso viajar también en las próximas semanas a distintos lugares del país para justamente fortalecer las bases del partido. Mi rol es el de militante, un militante más. Yo no tengo cargo partidario, no soy parte de esta dirigencia, pero me siento identificado con mi partido, y eso no significa que no pueda trabajar ni visitar ni fortalecer las bases del partido, trabajar en común y en concordancia con la dirigencia, pero desde mi trinchera que me toca hoy en día, que es ser un militante más, de a pie. Lo que hay que entender, y creo que es importante que lo sepa la gente, es que uno no tiene que hacer vida partidaria en vísperas de un proceso electoral, sino la vida partidaria se hace continuamente a lo largo de los años, y sin tener necesariamente un proceso electoral a puertas.
Uno tiene que estar constantemente visitando las bases, moviendo el partido, fomentando la doctrina, fomentando los cuadros, preparando a la gente. Es algo que se tiene que hacer constantemente y no de cara a un proceso electoral. Y eso finalmente lo que estoy haciendo es finalmente lo que a mí me interesa, fortalecer al partido, evidentemente con miras a un proceso electoral, pero que todavía falta, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí las personas que persistieron en este tema se equivocaron en leer la perspectiva del ciudadano de a pie. Y es un tema que, en fin, simplemente se pudo haber comprobado en su momento, pero que finalmente creo que hay gente que se encaprichó con este tema. Y finalmente no tuvimos otra opción, valgan verdades. O sea, hay personas que sí lo creyeron viable desde un principio, pero hay otras personas que optaron por la alianza porque no teníamos otra opción. Nosotros veníamos de una guerra interna fratricidia entre algunos grupos dentro del partido, que gracias a Dios ya acabó, y no teníamos, digamos, candidatos, ni teníamos alianza con la que ir, y la única posibilidad que teníamos en ese momento era la del APRA. Entonces, en realidad, para algunas personas fue más que nada lo que nos tocaba y lo único que teníamos como opción, y finalmente optaron por ello. Otras personas sí lo creyeron desde un principio, pero en fin, fue un error a todas luces, y creo que se pudo ver y se pudo comprobar con anticipación. Y eso pasa por tomar decisiones al filo de la navaja y a último momento.